Cuando se habla de cristianos, a menudo hay confusión. Se piensa que existe una sola manera de ser cristiano, o se piensa lo contrario, que las divisiones lo han destruido todo. La verdad, como suele ocurrir, es a la vez más simple y más profunda. Los cristianos son uno, pero no son uniformes. Desde el principio, el cristianismo ha sido unidad en la diferencia. Ya los primeros discípulos eran distintos. Pedro era impulsivo, Juan contemplativo, Tomás racional y dubitativo. Pablo era un intelectual, Bernabé un mediador, Santiago un hombre concreto. Y no siempre estaban de acuerdo. Discutían, se enfrentaban, a veces chocaban con dureza. Y sin embargo, delante de Jesús permanecían unidos. Esta es una clave decisiva. La unidad cristiana no nace de la ausencia de conflictos. Nace de un centro más fuerte que las divisiones. Ese centro tiene un nombre: Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Con el paso de los siglos, sin embargo, la historia se complica. Las comunidades crecen, las culturas cambian, las lenguas se multiplican. Y lo que al principio era solo una diversidad de sensibilidades, con el tiempo se convierte también en división institucional. Así nacen las grandes familias cristianas, no como traiciones repentinas, sino como fracturas históricas, a menudo dolorosas, a menudo incomprendidas, a menudo marcadas también por el pecado humano. Empecemos por los católicos. El catolicismo pone en el centro algo fundamental: la sacramentalidad. Para el católico, Dios no salva desde lejos. Salva a través de signos concretos: agua, pan, vino, aceite, manos, palabras. La gracia pasa a través de la materia. El catolicismo cree que Cristo confió a la Iglesia una estructura visible, una jerarquía, no como poder mundano, sino como servicio a la unidad. Por eso existe el Papa, como signo de comunión, no porque sea más santo que los demás, sino porque custodia la unidad de la fe. El católico vive la fe dentro de una gran continuidad histórica. Santos, concilios, tradición, liturgia. Es una fe que atraviesa los siglos. Luego están los ortodoxos. Aquí el corazón late de otra manera. La ortodoxia pone en el centro la tradición, no como costumbre, sino como vida transmitida. Para el ortodoxo, la fe es sobre todo experiencia del misterio. La liturgia es cielo en la tierra. Los iconos no son imágenes decorativas, son ventanas hacia la eternidad. La ortodoxia desconfía de las definiciones demasiado racionales. Prefiere el silencio, la contemplación, la oración del corazón. Los ortodoxos no reconocen al Papa como autoridad universal, no por rebeldía, sino por una comprensión distinta de la autoridad, más colegial, más sinodal. Y sin embargo, cuando un ortodoxo proclama el credo, dice las mismas verdades esenciales. Jesucristo es el Hijo de Dios. Se encarnó, murió, resucitó. Luego llegan los protestantes. Aquí la fractura histórica es más evidente. Nace en el siglo XVI, en un contexto de crisis, corrupciones y abusos. El protestantismo pone en el centro la escritura, la Biblia como criterio último, la Biblia como palabra que juzga a la Iglesia y no al revés. El protestante teme una fe sobrecargada, una fe cubierta por demasiadas mediaciones. Quiere volver a lo esencial. Por eso reduce el número de los sacramentos. Por eso mira con recelo a María y a los santos. No por desprecio, sino por temor a oscurecer a Cristo. En el protestantismo hay un fuerte énfasis en la conciencia personal.
en la relación directa con Dios, en la responsabilidad individual. Junto a los protestantes históricos surgen después los evangélicos. Aquí el tono cambia de nuevo. Los evangélicos insisten en el encuentro personal con Jesús, en la conversión, en la decisión. La fe para un evangélico no se hereda, se elige. Hay un antes y un después. La Biblia es central, la predicación es central, la comunidad es muy viva. Menos ritualidad, más espontaneidad, lenguaje más directo. Y luego, por ejemplo, están los cristianos coptos, una de las comunidades cristianas más antiguas de todas, nacida en Egipto en los primeros siglos. Los coptos llevan en el cuerpo y en la historia la marca de la persecución. Son cristianos de martirio, de fidelidad silenciosa. Su liturgia es antiquísima. Su fe es simple y radical. Cristo en el centro. Cristo hasta el final. Y aquí llegamos al punto decisivo. A pesar de todas estas diferencias, a pesar de las heridas de la historia, a pesar de las divisiones reales sobre sacramentos, María, el Papa, la autoridad, hay algo que permanece. Todos estos cristianos creen en la misma persona, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, crucificado, resucitado. Él es el centro. Él es quien mantiene unido lo que históricamente se ha separado. Él es quien hace de la Iglesia una realidad más grande que sus fracturas. La Iglesia de Cristo no coincide perfectamente con una sola institución, pero vive en todos los que confiesan su nombre, que se confían a Él, que lo reconocen como Señor. Y entonces hay que decirlo con claridad. Las divisiones entre los cristianos son una herida, no una riqueza para exhibir, no algo de lo que presumir. Jesús mismo oró para que fueran uno, y toda división contradice, al menos en parte, ese deseo. Pero reducirlo todo a un escándalo sería superficial, porque Dios sabe escribir recto incluso sobre líneas torcidas. Y en la historia de las divisiones cristianas hay también un misterio. Cada gran familia cristiana ha custodiado un aspecto esencial del Evangelio, como si el misterio de Cristo fuera demasiado grande para caber en una sola forma. El catolicismo ha custodiado la visibilidad de la Iglesia, el hecho de que la fe no sea solo interior, que tenga un cuerpo, una historia, una continuidad. La ortodoxia ha custodiado el sentido del misterio, el hecho de que Dios nunca sea totalmente aprehensible, que la fe no sea solo explicación, sino adoración, que ante Dios, antes de hablar, se guarda silencio. El protestantismo ha custodiado la fuerza de la palabra, la primacía de la escritura, la llamada constante a no convertir el Evangelio en tradición muerta, a dejarse juzgar siempre por la palabra. Los evangélicos han custodiado la urgencia de la decisión, el hecho de que la fe no sea automática, que no basta nacer en un contexto cristiano, que en algún momento hay que responder personalmente. Los coptos han custodiado la fidelidad hasta la sangre, el cristianismo vivido sin protecciones, sin privilegios, con la conciencia de que seguir a Cristo puede costar la vida. Vistos así, estos mundos no están solo divididos, son también complementarios, como voces distintas de un mismo coro, que hoy canta de forma disonante, pero que un día volverá a encontrar la armonía. Y aquí vuelve un punto decisivo. La unidad cristiana no es uniformidad, no es pensar todos igual, no es borrar las diferencias. La unidad cristiana es comunión,
Es reconocerse, hermanos, permaneciendo distintos. Es saber que lo que nos une es infinitamente más grande que lo que nos divide. Los apóstoles ya lo habían comprendido. Pedro y Pablo no estaban de acuerdo en todo. Es más, a veces chocaban frontalmente. Y sin embargo, ninguno de los dos puso jamás en duda a Cristo. Cristo era el centro, no la propia idea, no la propia sensibilidad, no el propio papel. Cuando el centro permanece en Cristo, la diversidad no destruye, enriquece. Cuando el centro se desplaza, incluso la unidad aparente se vuelve frágil. Hoy vivimos un tiempo paradójico. Por un lado, los cristianos siguen divididos. Por otro, en un mundo secularizado se descubren cada vez más semejantes. Ante un mundo que ya no cree, ante un mundo que a menudo se burla de la fe, ante un mundo que reduce al ser humano a función. Los cristianos, de toda confesión, se encuentran del mismo lado, defendiendo la dignidad de la persona, el valor de la vida, la libertad de conciencia, la esperanza frente al nihilismo. Es como si la historia estuviera haciendo emerger una verdad profunda, antes de las estructuras, antes de las diferencias teológicas. Existe una fe común: creer que Dios se hizo hombre, que atravesó la muerte, que resucitó y que sigue llamando al ser humano a la vida. Quien cree esto ya está dentro de la Iglesia de Cristo, aunque la viva de formas distintas. Quizá la unidad futura no nazca de grandes acuerdos políticos o teológicos. Quizá nazca de los verdaderos discípulos, de hombres y mujeres que, en cada confesión, viven el Evangelio hasta el fondo. Cuando encuentras a un cristiano que ama de verdad, que perdona de verdad, que espera de verdad, las etiquetas se vuelven secundarias. Permanece Cristo, permanece su luz, permanece su voz. Y entonces, sí, los cristianos están divididos, pero no están separados de Cristo. Y mientras permanezcan unidos a Él, incluso en las diferencias, seguirán siendo, juntos, la Iglesia de Cristo en el mundo.